Muy bien, en esta mañana nos toma un tema un poco interesante, ¿verdad? Y lo hemos titulado La piedra clave de la fe. ¿Qué es lo que estoy llamando la piedra clave? Es posible que hayas notado las piedras claves, que son decorativas a veces, pero siempre están colocadas en medio de magníficas obras de piedra. Si tú has visto un arco, ¿verdad? Un arco de piedra, te vas a dar cuenta que en el mismo centro del arco hay una piedra que usualmente es más grande que el resto de las piedras y es como en forma de una cuña. Y aunque pudiera verse como una obra de arte, en realidad, sin esa piedra, el arco no podría sostenerse. Así que cada piedra del arco tiene su base en esa piedra clave. Y hasta que la piedra clave no se ponga en el lugar donde le corresponde, el arco, para poderse sostener ahí, va a tener que depender del constructor, estar poniendo cosas para que las piedras no se caigan. Tal vez unas barras de madera o lo que fuera. Pero una vez esa piedra clave se coloca ahí, en su lugar, el arco se convierte en el apoyo, en el soporte de todo lo que se apoya en él. Y muchos arcos fueron construidos por los romanos y es tan efectiva esa piedra que esos arcos han estado ahí por miles de años. Si miran el dibujo que está ahí, ¿verdad? Van a ver donde dice keystone es la piedra clave del arco. Tiene como una forma de cuña, ¿se da cuenta? Y en ese caso no es necesariamente más grande que todas las demás, pero sin esa piedra que está ahí en el mismo centro, arriba, todo lo demás se derrumba, todo lo demás se cae. Aquí tenemos una foto de cómo se ve en otra estructura. En este caso está como un ornamento ahí, pero esa piedra es la piedra clave. Cuando pienses en el cristianismo, es importante también que pienses en el arco y que pienses en la piedra clave. ¿Qué dice la Escritura acerca de la fe? La Escritura dice que la fe dentro de la armadura del creyente es el escudo que nos protege de los dardos del maligno, ¿verdad que sí? Del diablo. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos la vida de los cristianos, en la mayoría de los casos, en vez de nosotros usar la fe como el escudo, nosotros nos usamos a nosotros mismos como escudo para proteger la fe. ¿Tiene sentido? Se supone que la armadura que Dios nos da, y Pablo nos cuenta en Efesios, la fe es ese escudo que te defiende de todos los dardos, las flechas encendidas de Satanás. Pero muchos cristianos quieren proteger la fe y entonces se ponen ellos al frente para que los dardos los cojan a él. Así es nuestra fe. Y cuando hacemos eso, nuestra fe, todo en nuestra vida se tambalea. Porque cuando llega un ataque de Satanás, todo se tambalea. ¿Por qué? Porque nosotros queremos proteger lo que creemos, nuestras creencias. Y queremos proteger lo que creemos de las críticas, de las dudas y de otros desafíos que nos presenta la vida. La mayoría de los cristianos son como constructores que no ponen la piedra clave.
tienen todas las doctrinas en su lugar, tienen todas las prácticas religiosas en orden, los métodos están todos en movimiento, pero se tienen que parar debajo del arco tratando de mantenerlo todo en su lugar y unido. Aún lo que es peor en estos casos es que el cristiano se dedica a proteger el arco de la fe, de las tormentas de la vida, de la burla de los demás, del cansancio de la carne. Y cuando nos cansamos y vacilamos, las piedras todas de la fe se vienen al piso. El arco de la fe se viene al piso porque le falta la piedra clave. El deber cristiano a veces se ha convertido en el proceso de sostener una religión mientras trata de recoger los pedazos que caen cuando nosotros tropezamos. Hermano, es importante que Dios abra nuestros ojos a nuestros errores, ¿verdad? A nuestros errores de pensamiento. Y nos preguntamos entonces si esta es la vida que Dios quiere para nosotros. Por supuesto que no. Esa no es la vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. Nosotros protegiendo al escudo que nos protege. En Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, leemos: vengan a mí todos los de ustedes que están agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Un yugo es un arnés de madera que conecta a dos bueyes para que entonces en un campo los dos bueyes puedan arar juntos. Ahí lo tienen. Lo que está uniendo las cabezas de los bueyes ahí, ese es el yugo. Ahora la pregunta, Jesús dice que lleven mi yugo. ¿Y por qué el yugo de Jesús es fácil? ¿Por qué el yugo de Jesús es liviano? Nosotros hemos sido llamados para unirnos a Cristo, pero a diferencia de los bueyes, no estamos llamados a llevar el peso de la misión. Si la misión de Cristo, la misión de nuestra iglesia, es un peso en tu vida, no es correcto, no estás entendiendo la misión del Señor. Estamos llamados a caminar con Cristo mientras Cristo lleva el peso, no tú y yo. El peso de la obra de esta iglesia no está sobre mis hombros, no debe estar sobre tus hombros. Cristo es quien lleva ese peso. Así que el mensaje del Señor es: descansa. Descansa mientras trabajas. Así que la promesa de Jesús es que Él nos da descanso mientras nosotros participamos con Él en el campo de trabajo. Y eso es una promesa maravillosa, hermanos. El cristiano que se dedica a sostener su propia base nunca va a descansar. Nunca va a descansar. Va a estar ansioso, va a estar tenso, no va a poder dormir, va a estar preocupado. Pero el cristiano nunca va a encontrar descanso para su alma hasta que la piedra clave esté en su lugar.
Y yo imagino que ellos ustedes están pensando, bueno, pastor, pero díganos ya cuál es la clave, cuál es la piedra clave, ¿no? ¿Cuál es la piedra clave de la fe, no? Pero les repito, una vez la piedra clave está en su lugar, ya no es necesario sostener el arco. Mientras no se ponga esa piedra clave, el arco hay que sostenerlo. Por lo tanto, se convierte el asunto en que todos nosotros estamos cansados, estamos agobiados aún en nuestra vida, pero porque nos convertimos en la piedra, esa clave necesita convertirse en el soporte de todo lo que se apoya en ella. Así debe ser tu fe, ¿oyes tú? Así debe ser tu fe. Pero ya no te preocupes, te voy a decir cuál es la piedra clave. ¿Estás listo? ¿Estás lista para la piedra clave? La piedra clave de tu fe es la gracia. Repito eso. La piedra clave de tu fe es la gracia de Dios. En Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. ¿Ves la promesa ahí del descanso? Las obras fueron creadas antes, de antemano, antes de la fundación del mundo. Así que te daré descanso, dice el Señor. Mi yugo es fácil. Ese verso del 10 es el mensaje del descanso. Hermanos, nosotros, oigan bien esto, nosotros no estamos creando el trabajo en la obra de Dios. Repito eso. Nosotros no estamos creando el trabajo en la obra de Dios. Tampoco nosotros estamos llamados a llevar carga en hacer la obra de Dios o en hacer algo para Dios. ¿Por qué? Porque el llamado es a que nosotros caminemos en las obras que ya están hechas, que ya Dios desde de antemano las tiene, que fueron preparadas de antemano. Así que estamos unidos a Cristo y caminamos en dulce comunión con Él. Y mientras caminamos, hermanos, por el campo de labores, descansamos. Descansamos en el Señor. Es su obra, no es la obra tuya y mía. Es la obra de Dios. Y estamos unidos a Dios en comunión por medio de Cristo Jesús. Así que la carga pesada es el resultado cuando tú y yo tiramos del yugo de la fe, cuando no estamos haciendo la obra de la voluntad de Dios. Pero regresemos al verso 8 momentáneamente. La gracia nos salva usando la fe. La gracia nos salva usando la fe. No es solamente la fe, es la gracia usando la fe. La gracia es la invitación de Dios a la comunión con Él. Y vemos esta invitación y cuando la vemos, entonces creemos en sus obras y todo lo recibimos
por gracia y lo recibimos por fe. Así que nada depende de ti, nada depende de mí. Hermanos, si quitamos la gracia, ¿qué va a suceder con la fe? ¿En qué vas a confiar? ¿Qué sucede con las obras si quitamos la gracia? De repente, si quitamos la gracia, todo se volvería dependiente de nosotros. Así que en su lugar de que la fe sea un ingrediente del favor de Dios, inmerecido, la fe entonces se convierte en una forma corrupta de religión, dependiente del esfuerzo propio, del esfuerzo del ser humano. Una fe falsa. La fe falsa dice, debo creer. La fe falsa dice, debo trabajar. La fe falsa dice, debo agradar a Dios. Tal vez has escuchado decir que tú no te curas o que alguien no se cura o que a alguien no le va bien porque no tiene fe. No tiene suficiente fe para hacer que Dios actúe. Esa era una de las cosas que más me molestaba a mí cuando estaba viendo esos grupos en Puerto Rico de la superfe. Ven, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué no te... Pastor, mire, y entonces el pastor se ponía y hacía un montón de promesas a la gente, ¿no? Tu fe, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe, ¿no? Y yo siempre pensaba, pastor, si tú tienes tanta fe, porque tú eres el que estás predicando, ¿no? Y tú tienes tanta fe y tú eres el ejemplo, y cuando tú crees las cosas pasan, ¿por qué no te vas a los hospitales donde están todos los enfermos y vas y pones tu mano sobre ellos, los sanas a todos y entonces jubilas a los doctores? Y acabas con las casas farmacéuticas. No pasa, ¿verdad? No sucede. Y cuando alguien cuestiona a los pastores estos, pastor, pero yo he estado orando, pero no tienes suficiente fe, ese es tu problema. No tienes suficiente fe, porque la fe mueve a Dios a actuar, ¿ve? Eso es lo que dicen, ¿no? La fe mueve a Dios a actuar, pero la duda mueve al diablo. ¿Ah? Qué conveniente, ¿no? Hay muchas versiones de esto, ustedes saben, pero la idea general es que la fe supuestamente le da poder a Dios y la duda le da poder a Satanás. Hermanos, nada podría estar más lejos de la verdad. Pregúntate, ¿depende Dios del hombre? ¿Depende Dios del hombre? ¿Necesita Dios nuestra fe para poder obrar? Si esto es lo que nosotros creemos, entonces necesitamos leer las Escrituras por completo. Necesitamos observar cada vez que Dios declara que Él actúa de acuerdo a su propia voluntad o indica sus propósitos que ya están predeterminados por Él. Y luego debíamos buscar también cada vez que Dios se vio obligado a actuar porque alguien creyó. Porque alguien creyó. Puedes hacer 2 columnas, ¿verdad? O una hoja de papel y hace 2 columnas. Columna número 1, Dios actuando de su propia voluntad. Vamos a buscar la Biblia a ver qué dice. Columna número 2, Dios actuando obligado por la fe del hombre. Y vas anotando en cada columna, ¿verdad? Cada vez que encuentras un pasaje bíblico que sostiene ambas ideas, o cada una de las ideas. Bueno, en la columna donde dice Dios está actuando de su propia voluntad, la vas a llenar completa.
y en la columna donde dice que Dios está actuando obligado por la fe del hombre, vacía, no va a haber nada ahí. No hay apoyo bíblico para eso. Dios llama al hombre a responder a la fe que el Dios mismo nos da a nosotros. Pero Dios nunca se ve obligado a actuar debido a la fe por el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es eso así? Porque la fe del ser humano, la fe hecha por el hombre, es mera y pura superstición. La fe que viene de Dios es la revelación de la voluntad de Dios al impartir a nuestro espíritu el poder de creer. Y la gracia es la invitación de Dios para ser parte de su plan. Dios revela lo que está haciendo a través de su palabra. Y debido a que nos ama, Dios nos invita a unirnos en yugo con Él, mientras Él nos revela su voluntad y lleva a cabo sus propósitos. La gracia es la piedra clave del entendimiento, porque el corazón del Evangelio es la revelación del amor incondicional de Dios por ti y por mí. ¿Qué dice la Escritura? Tanto amó Dios que se dio a sí mismo. Así que el Evangelio no es que Dios amó a los que estaban dispuestos a darle, sino que Dios amó primero, es decir, mientras éramos pecadores y éramos enemigos de Dios, Jesús murió por nosotros. En Romanos capítulo 5, versos del 6 al 10 dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios no salvó a los justos, hermanos, porque no hay justo ni siquiera uno. En Romanos capítulo 3, verso 10 dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. La gracia es la declaración del favor de Dios para ti y para mí. Todo en nuestra fe es expresión del favor de Dios. Todo en nuestra vida, hermanos, toda la vida de fe nuestra es la expresión de la gracia de Dios. Dios nos favoreció, así que nos dio a cada persona una medida de fe. En Romanos capítulo 12, verso 3 dice, pero, o por la gracia que me es dada, dice Pablo, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Según la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
La fe no es tu capacidad ni mi capacidad para creer. Porque nada de la carne puede agradar a Dios. La fe es un regalo, es un don del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 12:9 dice, a otro el mismo Espíritu le da. ¿Qué le da? Fe. El Espíritu es la que le da, a otro dones sanidades. Así que la fe es el fruto producido por el Espíritu. En Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. No es tu fe, no es mi fe, es la fe que Dios nos regaló. Es la fe que Dios nos da para que podamos creer. Así que te das cuenta que todo lo que Dios está requiriendo de nosotros es el regalo que Él nos dio, que ese es el regalo de la fe. Así que Dios te llama a caminar por fe porque Él te ha dado fe. Esa es la razón por la cual Dios te dice, no andamos por vista, andamos por fe. ¿Pero qué fe? ¿La mía? No, la del hombre. No, la que Dios nos dio, la que Dios nos regaló. Así que Él simplemente está pidiendo que nosotros recibamos lo que su Espíritu Santo nos da y nos ha provisto. Así que la duda y la incredulidad son obras de la carne, pero la fe es por el Espíritu Santo de Dios. La carne da la duda, pero el Espíritu Santo de Dios da la fe. La fe es cuando Dios se revela a ti y luego te pide que confíes en Él, caminando hacia donde Él te está guiando. La carne se levanta y cuestiona a Dios. ¿Pones tu confianza en la carne o en Dios? Esa es la diferencia entre la fe y la duda. La carne es duda, el espíritu es fe. Así que la duda puede existir, pero hermanos, la fe te da poder. La fe te empodera para vencer todas las dudas que la carne levante. Pues Dios te llama a confiar en Él a pesar de las dudas. A pesar de las dudas. Si no te preocupes por la duda, sino vuélvete a Cristo y recibe la fe. No te preocupes por la debilidad de la carne, sino vuélvete a Cristo y recibe el poder de su Espíritu. No te enfoques en el miedo o el temor al juicio, sino en el favor de su amor, en la gracia de Dios. Su amor es un don, es un regalo que vence todas las incapacidades y todas nuestras inseguridades. ¿Tienes fe? ¿O tienes credulidad? La credulidad es la fe humana. Y la usamos todos los días, ¿sí? Ahora mismo Gabriela tuvo que llevar a Natalia al doctor esta mañana por infección en el oído. Y el doctor la chequeó y dijo, es lo que tiene infección en un solo oído, no en los dos. Mando una receta a la farmacia. Va y compra la medicina. Va y con fe le da la medicina a la niña.
esperando que se ponga bien. ¿Ok? Estás parado en la luz roja, cambia a verde, y tu fe es que el otro que viene, que ya le cambiaron la luz a roja, no se pare, ¿verdad que sí? Esa es la fe común. Esa es la fe humana que se usa todo el día. Tú trabajas ciertas horas a la semana en la fe que te van a pagar. A veces no sucede, ¿no? Pero oiga, aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de la fe real, no de la superstición. De la fe que se fundamenta en hechos, hechos sólidos que no cambian. Porque lo que Dios promete, Dios cumple. Pero si le quitamos la gracia a la fe, ¿qué te queda? Si no puedes contar con el favor inmerecido de Dios, ¿en qué vas a creer? ¿Para qué te sirve la fe? No resuelves. La piedra clave de tu fe en ese arco para que no se te desmorone la vida es la gracia de Dios. Y vas a tener que echar mano a la gracia de Dios todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 o 66 días que tenga el año. Porque sin la gracia de Dios, ¿qué sería de nosotros? A veces cantamos una canción que dice, ¿qué sería de mí? ¿Verdad? Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué creo que me ama? ¿Por qué creo que soy salvo? ¿Por qué creo que estoy seguro? ¿Por qué creo que tengo un futuro aquí y más allá? Por la gracia de Dios. Por un favor inmerecido del Dios Todopoderoso para mi vida. Vamos a orar. Gracias, porque tu gracia es la piedra clave para que podamos creer en tu sacrificio, en tu muerte, en la sepultura, en la resurrección, en tu ascensión y en tu promesa que volverás, Señor. Porque ese amor inagotable, ese amor que no cambia, ese amor que es firmemente estable, como firmemente estable eres tú, Dios, que no cambias, que no te mueves, que siempre eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Dios es quien nos ha regalado la fe por la gracia para que podamos ser justificados y podamos ser salvos y podamos vivir cada día. Cuando pecamos, cuando hacemos lo que a ti no te agrada, cuando fallamos, cuando fracasamos, necesitamos mirar esa piedra clave de la fe. Porque tú no te mueves por nuestra fe. Nosotros nos movemos por tu invitación de gracia a unirnos a ti y a caminar contigo, confiando que tú llevas la carga y no la llevamos nosotros. Confiando que no tenemos que inventarnos nada de la obra en tu reino, porque ya toda la obra fue determinada desde antes de la formación del mundo. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar tu invitación al campo de trabajo, pero descansando en la obra terminada tuya, Jesús, a favor de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre
del precioso nuestro amado Señor Jesús. Hoy hemos orado. Amén. Dios les bendiga, salúdanse los unos a los otros.